A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Vamos a la palabra de Dios. Abra conmigo su Biblia en Juan 14. Juan capítulo 14. ¿Ah? ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, así como amamos a Dios, debemos amar su palabra, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Debemos amar a Dios y también su palabra, obedecerla. Para seguir a Jesús y conocer a Dios, se necesita, ¿verdad?, un firme compromiso, ¿sabe usted?, de escuchar, atender y estudiar la palabra de Dios. Esto es muy importante en la vida del cristiano. Escuchar es oír, prestar atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Atender es cuidar de hacer lo que Dios está mandando que hagamos. Estudiar, usar nuestro entendimiento para aprender la palabra de Dios. Memorizar, examinar con cuidado la palabra de Dios. O sea, cuando usted está leyendo, no solamente es, no, ahí hay palabras que el Señor nos habla exclusivamente a nosotros. Y ahí es de meditar, ay, esto me está hablando el Señor. ¿Está conmigo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Juan 14, versículo 21 al 24, nos dice así la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Algo muy claro. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu grande bondad y misericordia. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento a esta palabra para comprenderla y entenderla y llevarla a lo más profundo de nuestro corazón.
Te pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre los que vienen en camino, Señor, los que faltaron, Señor, establéceles, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Amén. Vamos a ver lo que nos dice una vez más de la palabra de Dios. Ahí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya, ¿verdad? Vamos a irnos al otro versículo. Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, o sea, aquí hay, en el versículo 21 y en el 24 nos está hablando unas palabras claves. El que me ama, dice en el versículo 24, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mis palabras, ¿verdad? Amar es tener amor a alguien, quererse entre sí. El que tiene, y saqué esto, el que tiene, posee y mantiene, sostiene y contiene la palabra de Dios y guarda y tiene cuidado de hacer como Dios dice, ese ama a Jesús, ¿verdad? Y a Dios, pero también Dios lo ama. Dios nos ama a todos, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, pero esta palabra nos está diciendo que no. Porque si amamos a Dios, vamos a hacer lo imposible por guardar, por poner en práctica lo que Dios nos está diciendo. Hay muchos que conocen, tienen conocimiento, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? El que no me ama, dice en el versículo 24, pues no va a hacer caso a mis mandamientos. El que no me ama, ni siquiera los va a tomar en cuenta. Hay muchas palabras claves escondidas en la palabra de Dios que muchas veces pasamos por alto, usted y yo. Y a veces va a decir, pero es que Dios es amor, y si nos ama, ¿no? Pues sí, o sea, Dios envió a su Hijo por amor a morir por la humanidad, pero nosotros, muchas veces el ser humano no ama al Señor porque no guarda los mandamientos, no los pone en práctica, al contrario, hermano, hace todo lo contrario cuando dicen amén. El amor a Jesucristo se encuentra en la obediencia a su palabra, los cuales también son los mandamientos del Padre. Es la palabra del Padre. Nos lo dice en el último versículo. ¿Está conmigo? Ahí nos lo dice en el versículo 24, ¿no? La palabra que ustedes han escuchado de mí no es mía. ¿De quién es? Del Padre que me envió, ¿sí? Sino del Padre que me envió. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo las palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, estamos obedeciendo al Padre Celestial, al Todopoderoso. ¿Se está conmigo? Un cristiano que se sienta contento con menos de esto, pues puede ser a lo mejor un pasajero, oportuno quizás, pero no es lo que nuestro Dios nos dice. Es que yo me siento contento así. Yo me siento contento con hacer esto, con hacer aquello, con cumplir esto, pero no es así. Puede ser útil, pero no es lo que nuestro Dios nos dice. ¿Sí me explico? Hay muchas palabras que nosotros pasamos por alto, las hacemos a un lado y no debe ser así. Si amamos a Dios, si amamos a Jesucristo, debemos amar toda su palabra y guardarla, ponerla en práctica. ¿Está conmigo? Ahora vamos a ver en primer lugar. Algo sucede cuando amamos a Jesús y guardamos su palabra. Sucede algo maravilloso en la vida de aquel que lo hace, del cristiano, del Hijo de Dios, ¿verdad?
Juan 14, 23, en el versículo 23, nos está diciendo, respondiendo, Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y luego aquí está lo que sucede. Y mi Padre le amará. Mi Padre, esto es lo que sucede. Mi Padre le amará. Y después viene otra cosa. Vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, vendremos, está hablando de dos o de tres. Vendrá el Espíritu Santo, vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en el corazón de aquel que ama a Jesús. ¿Sí me explico? Que ama los mandamientos, que ama cumplir lo que nuestro Dios dice. ¿Sí me explico? O sea, hay mucha gente que sabe y conoce, pero no lo sabe porque no los pone en práctica. ¿Sí? No ama a Jesús porque no pone en práctica su palabra. No nada más es escuchar y, pues sí, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice esto, yo sé, sí, pero lo pones en práctica. Jesús está diciendo: el que me ama de verdad, de todo su corazón, ¿verdad?, guardará mi palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Se acabó. El que ama guarda la palabra de Dios. Ahora aquí está, mi hermano, aleluya, ¿verdad? Guardar, nos está diciendo aquí, hermano, es estudiar, cuidar, proteger, atesorar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Así que es atesorar, ponerla en primer lugar. Por eso la palabra amar, eso significa amar, atesorar, querer. Si me tienes amor de verdad, o sea, porque el Señor es lo que dice, pero en esencia, si me tienes amor, si de veras me quieres, guardarás mi palabra. O sea, aquí está. Y la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente es una parte. Es que a mí me conviene esto. Es que a mí me conviene aquello. Es que yo solamente esto. No, es que aquello no. No. Toda la palabra de Dios va unida. Toda la palabra de Dios va unida. ¿Sí me explico? En algún estudio, en alguna predicación pasada le dije, el Antiguo Testamento apunta hacia el futuro, hacia lo que iba a venir. El Nuevo Testamento apunta hacia el pasado, lo que ya estaba escrito que había de venir. ¿Sí me explico? Entonces, toda la palabra va junta. Nunca la palabra se contradice. Nosotros a veces como seres humanos pues la agarramos a nuestra conveniencia y muchas veces llegamos a torcer algunas escrituras. ¿Sí me explico? El ser humano así es, porque solamente busca su conveniencia, pero no. Si amamos a Dios, si amamos al Eterno, si amamos al Dios Eterno, al Todopoderoso, entonces vamos a amar a su palabra, ponerla en práctica toda en general. Fallamos, sí, somos hombres falladores, pero Dios es perdón. ¿Eh? Hay dos cosas que suceden cuando amamos a Jesús y a su palabra. El Padre también te va a amar. Y lo que vimos, te va a amar. Y luego morará en nosotros. ¿Está conmigo? Morará con nosotros. Estará en nosotros. Estará con nosotros también. Nos estará guiando, dirigiendo por esta vida, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Escúchame bien. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando vas por ahí caminando o cuando viene un pensamiento equivocado, hermano, rápido te alumbra un poquito y dice, esto no es bueno. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que te está viniendo a la mente y te la pone ¿quién? Él. Él te la pone aquí. Pero cuando un pensamiento malo el Señor no te lo pone, te lo pone el diablo, el enemigo. Porque muchos pensamientos vienen y suben al corazón de hombre. Pero de todos ellos el Señor lo guardará. ¿Sí me explico? Entonces, así es, hermano. Primera de Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Lo que habéis oído. La segunda cosa que sucede es que vendremos a Él y haremos morada con Él. Lo escuchamos, nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Todo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en tu corazón, lo atesoras, escúchame bien. Si lo que has escuchado, lo que has aprendido, hermano, dice, también vosotros permaneced en el Hijo y en el Padre. Mutuo. El Padre, el Hijo permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. Permaneceremos siguiendo sus caminos, siguiendo sus pisadas. ¿Está conmigo? Así es, hermano. Así que Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí está hablando de morar. ¿Sí? Haremos morada con Él. Estaremos con Él en todo tiempo. Si alguien escucha, aleluya, ¿verdad? Que yo estoy tocando, hey, déjame entrar. Escucha mi palabra. Pon atención a ella. Está atento a lo que, aleluya, estás escuchando, ¿verdad? Ponlo en práctica. Yo estoy a la puerta y llamo. Mi hermano, está dirigida a una iglesia, ¿verdad? Con las personas, con que las personas deben abrir esa puerta y disfrutar de un compañerismo, de una intimidad con el Señor, con el Padre. Porque es lo que quiere. Cuando llega alguien a tu puerta y es conocido, ¿qué es lo que quiere? Te va a visitar, ¿no? Hey. Y le das el pase. Hermano, hermana, pásale. Dios te bendiga. Qué bueno que viniste. Es porque quiere tener una plática, un compañerismo, una comunión. ¿Está conmigo? Cuando viene un familiar también. Que te llega a visitar un familiar. Oh, ¿cómo estás? Es porque quiere platicar, quiere tener comunión, quiere tener compañerismo, quiere estar ahí contigo. Es lo que hace, eso es a lo que se refiere cuando dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, ábreme, quiero estar, quiero tener comunión, quiero tener compañerismo contigo. ¿Se me explicó? Es lo que el Señor nos está diciendo en nuestro texto. Vendremos a Él, vendremos, si alguno oye, si alguno escucha, si alguno pone en práctica mi palabra, entonces entraremos a Él y estaremos con Él y haremos morada con Él. ¿Cuántos están conmigo? Tú y yo, hermanos, si amamos a Dios, si amamos a Jesucristo, entonces también debemos tomar mucho en cuenta la palabra del Señor. Debemos abrir nuestro corazón y guardar esas palabras, hermano, aleluya, atesorarlas. Y disfrutar de nuestra vida cristiana, hermano, por este mundo en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces expresamos, no va solo, el Señor va conmigo. Pero a veces decimos eso, pero en realidad el Señor va con nosotros, lo amamos, obedecemos, atendemos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. Ese es el punto. ¿Sí me entiende? Ese es el punto. Entonces debemos amar a Dios, a Jesucristo y a su palabra. Y creer, y sobre todo, hermano, viene uno y creerla realmente que eso es. Creer que realmente Jesucristo está con nosotros, donde quiera que vayamos. ¿Sí? Porque el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Creer que Él está. Pero ¿con quién está? Con aquellos que lo aman, con aquellos que lo alaban. Le vamos a añadir un poquito, con aquellos que lo adoran, con aquellos que ponen en práctica su palabra. ¿Sí me explico? Ok. Vamos a ver. Porque a veces decimos, por ahí voy a entrar en el segundo punto, a veces decimos amamos a Dios, pero con nuestros hechos estamos amando al mundo antes que a Dios.
Aquí está el dilema del cristiano. ¿Ah? Aquí está el dilema. Por eso le puse, no ames al mundo sino a Dios. Mire, en Primera de Juan, capítulo 2, 15, 16. Porque este punto es muy importante, ¿verdad? Aleluya. Primera de Juan 2, 15 y 16 nos dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y si seguimos adelante, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, permanece para siempre. ¿Verdad? O sea, hermano, o sea que el que ama al mundo no permanece. Entonces, por eso dice, no amemos al mundo. Entonces, es por ende, no puedes amar al mundo y decir, amo a Dios. ¿Sí? Amo su palabra, ¿no es cierto? Porque amamos al mundo. Entonces, esta palabra nos debe llevar a una reflexión. Porque todo lo que hay en el mundo, y habla de cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso, lo del mundo proviene del mundo. Lo celestial proviene de Dios. Así que la vanagloria de la vida significa algo hueco. Algo hueco. Orgullo, jactancia, alarde, presunción, presumir. Sí, hermano. O sea, todo esto. Si hablamos de los deseos de la carne, pues entendemos cuáles son los deseos de la carne ya como hijos de Dios. Si hablamos de los deseos de los ojos, entendemos ya cuáles son los deseos de los ojos. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo, hermano. Por eso el apóstol Juan nos invita, no ames las cosas de este mundo. Y no se está refiriendo muchas veces a las cosas materiales, sino a lo interno, a lo que nos saca de la voluntad de Dios, a lo que va a dañar nuestra vida espiritual primeramente. ¿Me explico? A los que nos va a dañar, hermano, a lo que va a dañar nuestra relación con Dios. Si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Así que un comentarista dice, el mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera del mal, que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. Hay una esfera maligna que se mueve. Brujería, hechicería, santería, algo que no se ve. ¿Sí me explico? Algo que no se ve. Pero si vamos un poquito, a lo mejor podemos amar las cosas que se ven también. ¿Sí? Las cosas materiales. Podemos amarlas y ponerlas en primer lugar antes que a Dios. Y no es así. ¿Está conmigo? Por eso el apóstol Santiago nos invita a esto, o no nos invita, sino nos confronta, aleluya, con esta palabra a todos desde que se escribió hasta ahorita. Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, fíjate aquí habla, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que está hablando de un adulterio, hermano, en lo espiritual. ¿Sí me explico? Porque también eso sucede. Gente ama otras cosas espirituales que verdaderamente el espíritu de santidad. ¿Sí me explico? O sea, aquí está hablando, esto es del mundo, dice, aquí está. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cuando habla de eso, está hablando de muchas cosas, abarca tantas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, necesitamos entender esto. Si queremos hacer amistad con el mundo en cualquiera de sus esferas, pues nos constituimos enemigos de Dios. No compartimos lo que el mundo ofrece. No compartimos los pensamientos del mundo. No compartimos la esfera espiritual del mundo porque es puro engaño.
¿Está conmigo? O sea, en la esfera demoníaca, hermano, que se mueve en lo espiritual, no la compartimos porque no proviene de Dios. Entonces, si nosotros, aleluya, ¿verdad? Estamos así como agarrándole la pata, como dice el dicho, ¿verdad? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, pues... Oye, no, yo no practico, sí, pero pues estás de acuerdo con que lo practique tu familiar a mejor, en vez de que le digas, no, eso no es de Dios. ¿Me explico? Entonces, no estás contento, pues, tú no compartes las ideas, ni espirituales, ni físicas, ni nada, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, está de acuerdo nosotros como hijos de Dios con el homosexualismo, el lesbianismo, hermanos, es amar al mundo. El cristiano va en contra de esas corrientes, en contra de todo eso. Ahorita es lo que se está viendo, ahorita es lo que se está moviendo, y muchos aman eso. Entonces, cuando se ama eso, se constituyen enemigos de Dios. El Hijo de Dios debe rechazar eso. Toda esa esfera demoníaca, porque el homosexualismo, el lesbianismo se mueve por medio de satanismo y brujería, hechicería, y es demoníaco. Definitivamente es demoníaco. Entonces, nosotros no podemos amar eso. No podemos decirle, no, pues sí, no, pues a ti que los gobiernos, no, pues, no, estamos en contra de esas leyes también. Porque son leyes y mandamientos de hombres. ¿Sí? Leyes y mandamientos de hombres. Y nosotros no podemos estar de acuerdo con ello. Por eso no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. No las amemos. Vamos a vivir entre ellas. Porque definitivamente vamos a vivir entre todo eso. ¿Verdad? Vamos a vivir, vamos a quizás a estar de alguna manera en compañero de trabajo, quizás con ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con eso. Al contrario, si me puedo salir, me salgo y busco en otro lugar. Quítese de aquí, no voy a brincar el demonio ese. ¿Sí? ¿Sí me explico? Así que mi hermano, almas adúlteras, dice el comentarista, son términos metafóricos usados en el Antiguo Testamento para referirse a aquellos que rompen también sus promesas de amor y servicio a Dios para seguir los ídolos. O sea, si tienes una imagen por ahí escondida, sácala. Que es algo ilícito que está en complicidad con el mundo. Se ve muy religioso, ¿verdad? Ay, sí, amar esto, amar no, que es puro demonio, hermano, ¿sí? Tú y yo, hermano, no debemos romper esas promesas para seguir la corriente de este mundo. No debemos romper las promesas de Dios. No debemos comprometer nuestro cristianismo. Muchas veces, hermano, van a querer comprometer nuestro cristianismo. En serio, hermano. El diablo es muy sutil para comprometer nuestro cristianismo. Debemos tener mucho cuidado ahí con eso. De no comprometer nuestra vida cristiana, nuestro amor a Dios, nuestra entrega a Dios. No lo comprometas. No hagas compromisos con el mundo, dejando las cosas de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. No lo hagas, mi hermano, hermana. ¿Sí? Así que no. Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no, a todo lo de este mundo, a la nueva era. ¿Cómo le llaman ahorita con el cubrebocas que se me fue la palabra? La nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad, hermano. O sea, no estés conforme con esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hermano, no te conformes.
En serio, a veces yo veo las noticias, hermano, y a veces hasta le hago comentarios a mi esposa. Oh, lo que está diciendo este varón, esta mujer, no. Entonces todo el mundo está en complicidad, los medios de comunicación, el internet, el WhatsApp y toda esa bola de cosas están en complicidad y van por el mismo camino a una perdición. Y nosotros, si tenemos esa herramienta, pues debemos usarla para edificación. Aprovechar esa herramienta para llevar el mensaje, aleluya, a la gente. A lo mejor mucha gente no lo va a mirar, pero el que la mire, gloria a Dios. Pero todo eso está en complicidad. Todo el mundo, hermano, que está en eso, tiene un vínculo demoníaco. A lo mejor los mismos no hacen el pacto con el diablo, pero las empresas y las organizaciones tienen eso. ¿Sí? A ver, ¿por qué no meten un programa que edifique realmente a la iglesia? Es muy difícil, tienes que pagar un dineral. Ahí en el canal de las estrellas, que dejen un programa de cristianos, no lo dejan. Pero si hay misa, Pues sí. a las 12, a las 6, a las 5. Sí, porque es un vínculo demoníaco. Es un vínculo. Entonces, por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a la feminista. Ay, pastor, vamos a hacer un movimiento feminista aquí en la iglesia, que es un espíritu de Jezabel y demoníaco que se rebela contra los principios y mandamientos de Dios. ¿Ya? Vamos a hacer una marcha de homosexuales. No, una marcha de lesbianas. Todo eso es en complicidad con el mundo. No, nosotros no debemos hacer eso. No participamos. A este siglo es como le digo, es un mundo sin Dios. Se refiere a este mundo, un mundo sin Dios, un mundo que no quiere reconocer al Eterno, que no vive en su corazón. No debemos aceptar las normas de un mundo donde el diablo es su Dios. Porque todo eso, aunque muchos no lo quieran reconocer, todo eso proviene del diablo, de Satanás. Todo esto. O sea, hay muchos movimientos que van contra la voluntad de Dios. Por eso dice, no ames eso. Vamos, usted y yo vamos contracorriente, en verdad. Por eso nos odian. Por eso nos gritan. Por eso a nosotros nadie nos ama. Porque no aceptamos su manera de vivir, sus normas, sus pensamientos. No. ¿Sí me explico? Porque nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es santo y a Él no le agrada el pecado. Así de sencillo. Entonces no debemos amar eso. Ellos aman a esas cosas porque vienen del diablo y es muy fácil hacerlas. Nosotros debemos transformarnos, ¿verdad?, en nuestra mente, en nuestro corazón, aleluya, de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a esos principios del reino de Dios. Mira, la palabra conformar o conforméis es una palabra griega, sus schematizo, son palabras medias. Dígale, ¿verdad? Porque aquí están estos. Son palabras que, ay, bueno, pero vamos a, ¿verdad? Dice, es una palabra griega, sus schematizo, se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Así está el mundo. Así está el mundo. Acomodándose a un diseño, a un modelo. Y muchas iglesias siguen las modas religiosas que han salido por internet. Aleluya.
Sus Shemetizo, el comentarista, dice que en primera de Pedro 1:14 se le escribe a aquellos que se conforman a los deseos mundanos, aún la conformidad aparente o superficial al sistema de este mundo, a cualquiera acomodo a sus maneras. Eso, dice, sería fatal para la vida cristiana, pero muchos se acomodan a eso. No, dice. Así que esto es superficial. Se quieren acomodar al sistema de este mundo, pero nosotros vamos contra eso, hermano. ¿Está conmigo? Amén. Así que no debemos acomodarnos a ellos. Nosotros debemos ser transformados en nuestra mente. Y hemos sido transformados día tras día. Sí. Yo he tenido una lucha siempre a veces hasta con los patrones y con los que han sido mis jefes, porque pues ellos tienen unas ideas medio torcidonas. A lo mejor para el mundo se ven bien, o sea, para ellos, no, pues sí estás bien, pero pues no, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que me dices tú. ¿Sí me explico? O sea, siempre nosotros vamos a tener un poquito de tope con los del mundo, siempre. O sea, así va a ser. Así va a ser. Y hasta con la gente religiosa también vamos a tener un tope, porque hay mucha gente religiosa en este mundo. O sea, pura religión. Como ayer en el evangelismo me encontré ahí, me decía un chaparrito: ¿dónde está su iglesia? Porque quiero ir a platicar con usted acerca de unas cosas de la palabra de Dios. O sea, entonces no vienes a escuchar, vas a venir a contender. Le dije: ¿y cuáles son esas cosas? Pues de una vez dímelas aquí, ¿para qué vas a esperar a llegar allá? Ya empezó a hablar del pantalón de la mujer. Es que dice la palabra de Dios. A ver, espérate. Yo sí le dije: mira, muchas cosas de este tipo, dice, han llevado a contender solamente a la iglesia de Jesucristo, y no es así. No estamos para contender. Es que dice que no debe vestir pantalón. ¿Y dónde dice pantalón? No, bueno, no lo dice. No lo dice. Le digo: mira, ve la cultura de ese tiempo. ¿Por qué fue escrita y para qué fue escrita? Le dije: ¿qué vestía el hombre? ¿Qué vestía la mujer en ese tiempo? Pues vestían túnicas, como faldas. El hombre parecía que tuviera vestido como la mujer también. Así es. Digo: no es así. Digo: no se refiere a eso. Entonces todo ese tipo de detallitos, le dije, nos han llevado a la iglesia a desunirse, a contender, porque eran significantes. Tú predicas que la mujer no se debe poner pantalón. Bueno, yo predico que el amor de Jesucristo te salva, se acabó. Tú predicas que la mujer no debe usar aretes. Yo te predico que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén. Tan sencillo. Tú predicas que la mujer no se debe pintar. Yo te predico que Cristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Se acabó. Amén. Dios va a mirar tu corazón. Y le dije: ¿de qué sirve que la mujer no se ponga pantalón si su corazón está lleno de odio, de rencor y de resentimiento? No, de nada sirve. Dije: no, quitémonos de ese tipo de cosas y prediquemos el amor de Jesucristo, la salvación en Cristo Jesús. Entonces todo eso. Entonces por eso dice: no te conformes a esas ideologías. ¿Sí me explico? Son tantas cosas, y hasta ahí le dejo. Vamos a ir al tercer punto. Bueno, comprobéis, aquí dice que comprobéis. Bueno, someterse diariamente a prueba en la práctica que la voluntad de Dios hacia nosotros es agradable y es perfecta. Nunca nos va a dañar. La palabra de Dios nunca va a ser dañina para nosotros. Cuando dicen amén. Amén. Nunca. Nosotros somos los que podemos dañar a otras personas, pero la palabra de Dios nunca nos va a dañar y nunca nos va a afectar. Siempre la palabra de Dios es para alertarnos. Ya depende de nosotros si la hacemos o no. ¿Sí? Pero nos da ánimo. No hagas esto, porque si haces esto, viene esto. Tan sencillo. ¿Sí me explico? Pero si haces esto, viene esto. Viene una bendición o viene una maldición. Tan sencillo. Vamos a hablar, ¿cómo conocemos que amamos a Dios? Juan 14, 21. Vayamos al texto ese. Dice:
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está. Esa es la respuesta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabemos que amamos a nuestro Dios, al Señor Jesucristo? Y el que me ama será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Hermano, hay muchas cosas, hermano. Mire, así como ayer me llegó este chaparrito, en Pachuca también me llegó una chaparrita. Se empezaron a congregar ahí, bienvenido, gloria a Dios. Y después su esposo faltaba y faltaban los servicios y bueno, tantas cosas. Y en una ocasión estaba un niño llorando ahí y le digo al hermano, aquí ve, aquí como a la tiendita acá, ve y compre una paletita aquí al niño para que se calme, ¿no? No, que se enoja la hermana. ¿Cómo, pastor? Si dice que no debemos ni comprar ni vender en el día del servicio. Ay, le digo, ¿cómo? Sí, dice. Y sí dice la palabra. Sí, a ver, espérame, hermana. O sea, tú te fijas en este y en este y el otro. ¿Y tu marido dónde está? No, es que no viene. Bueno, dice la palabra de Dios que no debes de congregar, que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. O sea, siempre contender por algo que no tiene nada que ver. Le digo, entonces no voy a cocinar hoy, no voy a comer hoy, no voy a hacer nada. No, hermana, vamos a ver por qué lo dijo en aquel tiempo. O sea, son tantas cosas, hermano. Por eso es, guarda los mandamientos, hazlos. Amén. ¿Cuántos vieron la película? Hay una diferencia entre la iglesia y el pueblo de Dios. Así que el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Es el que me ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Padre. Guarda tu corazón. Nosotros conoceremos que amamos a Dios si guardamos sus mandamientos. Dice primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Sus mandamientos no deben, aleluya, ser graves para nosotros, hermano, porque el obedecer los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, nos trae bendición a nosotros. Nos trae bendición a nosotros. El obedecer a Dios constituye, hermano, un bienestar completo para nosotros mismos. ¿Sí me explico? Una satisfacción para aquellos que aprendemos a aplicarla a nuestra vida. Nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos, hermano. Pues yo me siento contento, ¿usted? Yo me siento a gusto. Y no porque hoy domingo vaya a comprar un chicharrón y comer, ya voy a pecar contra Dios. ¿Sí me explico? Así que mi hermano, ¿no? Dejémonos de esas cosas y amemos verdaderamente a Dios. Dejemos de amar al mundo y amemos a Dios. Unos aman contender mucho. Aman contender. Yo no. Por eso dije, no, pues, ¿para qué? Yo predico que Cristo te ama, se acabó. Te ama. Yo predico que Jesucristo dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Yo predico que Jesucristo derramó sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? Yo no ando predicando otro tipo de cosas. Las cosas pasadas nos enseñaron muchas cosas y es lo que dice la palabra de Dios. Las cosas del Antiguo Testamento, hermano, aleluya, son para mostrarnos lo que nosotros no debemos hacer. Para enseñarnos. Fallaste en esto, fallaste en otro, ya no lo hagas. Así que mi hermano, imagínate. Y a veces les digo, imagínate. El Señor en el Antiguo Testamento dijo, si tienes un hijo con tu más y rebelde,
llévalo con los ancianos y que todo el pueblo lo apedree hasta morir. Así cortas el mal de tu casa. Lleva a tu hijo, pues, tráemelo aquí, a tu hijo rebelde que no quiere nada con Dios. De aquí de toda la iglesia lo vamos a apedrear. ¿Verdad que no? Pues, oye, que no. Pero nos gusta contender por cosas. Mi hermano, ¿sí me explico? O sea, ¿qué nos enseña? Analicemos qué nos enseña esa palabra de los hijos. O sea, no nomás tráelo y lo apedreamos. ¿Verdad que no? Ah, no. Y así hay mucho religioso que saca todo ese tipo de palabras. No, pero no, porque le hubiera dicho, a ver, tráeme a tu hijo para apedrearlo aquí. ¿Verdad que no? Entonces, mis hermanos, tan sencillo, amemos a Dios, amemos su palabra, guardemos su palabra, pongámosla en práctica, amémonos los unos a los otros y dejemos de contender por cosas que no valen la pena. ¿Está conmigo? Dejemos eso atrás y sigamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos me entendieron aquí? ¿Sí? Me manifestaré a Él. Dios se va a manifestar a nosotros de una manera poderosa, sobrenatural. ¿Sí? Poner a la vista, declarar su voluntad, dar a conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Así que, mi hermano, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos para nuestra vida. Quiero terminar. Si amamos a Dios, si amamos a Jesucristo, debemos amar su palabra, guardarlos y, tan sencillo, ponerlos en práctica en nuestra vida. Un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros. Sí, y ahí tengo ese mensaje, después se lo pongo. Así que, mi hermano, en este caso, si amamos a Dios, vamos a amar su palabra también, vamos a ponerla en práctica, vamos a guardarla y, sobre todo, pues, hermano, seamos obedientes. No amemos las cosas de este mundo. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Te glorificamos. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y en reverencia a tu hermano que está a tu lado, meditando por un momento. ¿Cómo conocemos que amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y una de las cosas es que amamos al prójimo. Porque no podemos decir amo a Dios si no amamos al prójimo. Debemos amar al prójimo también. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, mi hermano, muchos hoy aman las cosas de este mundo, pero la iglesia debe amar a Dios, a su palabra, sus mandamientos, guardarlos, ponerlos en práctica, ponerlos por obra. Definitivamente no hay otra. Los mandamientos de Dios no son gravosos para nuestra vida, al contrario, nos ayudan, son beneficio para nosotros. Nos beneficia a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Así que, mi hermano, meditemos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si alguien ama al mundo, es que no tiene el amor del Padre. Y si no tiene el amor del Padre, no puede amar al Padre porque no le conoce. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Así que los que son amigos del mundo y aman las cosas de este mundo, son enemigos de Dios. Se oye fuerte, pero así es. Aún dentro de las iglesias cristianas hay gente que ama más el mundo que las cosas de Dios, y definitivo son enemigos de Dios. Ponen en primer lugar esas cosas en vez de a Dios. Así que
Si Dios habló a tu vida, a tu corazón en este estudio, en este mensaje, ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Ven al altar mientras cantamos una adoración. Cristo, gracias Señor, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste de lo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé, te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir, mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Cristo, el que me amó, Cristo, el que nunca me dejó, me sacaste de lo pecador, firme estoy en tu amor, ahora sé, te amo, te necesito, mi alma espera en ti, nunca me dejes ir, mi amigo, mi Salvador, siempre voy a ser tu adorador. Vamos a dar la gloria a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te glorificamos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. En ti creemos, en ti confiamos, Señor. Ayúdanos a amarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, a poner por obra tu palabra y atesorarla, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Bendito Señor. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán.